Bueno, ¿te mira vos? Sí, siempre a mí. Ah, bueno, bárbaro. Mi nombre es Adela Salas, soy profesora y doctora en Historia y, bueno, empecé esta investigación basándome fundamentalmente en fuentes demográficas, en principio, porque es un trabajo hecho, digamos, como propuesta del Grupo de Trabajo de Historia de la Población de la Academia Nacional de la Historia. Pero claro, a medida que empecé a investigar en fuentes demográficas, me di cuenta que no solamente era necesario ver fuentes demográficas, entonces fui otro tipo de fuentes. Cuando hablamos de fuentes demográficas son los padrones de la época o los censos de la época. No hay para el periodo que yo estudié registros vitales, que serían los registros parroquiales. Por lo tanto, lo que hice fue tomar los padrones, que son el de 1726, 1730, 1744 y uno local de 1755, uno pequeñito de 1755. Y luego, como me faltaban los registros vitales, fui a otras fuentes. Y las fuentes que más me sirvieron fueron las sucesiones, que pude encontrar 44 sucesiones de gente que vivía en esa época. Después, completado con viajeros, con actas de Cabildo de Buenos Aires, con documentos de geodesia y mapas del Archivo General de la Nación. Después, documentos, o sea, bueno, del Archivo General de la Nación, todo lo que había lo pude levantar, y Comandancia de Fronteras. Eso también es muy lindo, esa documentación, porque la Comandancia de Fronteras son documentos que es como si fuesen cartas entre Buenos Aires, entre la ciudad de Buenos Aires y la gente que vivía en la zona de frontera, porque La Matanza en esa época era un área de frontera. Entonces, bueno, más o menos esas son las fuentes. Es muy interesante porque La Matanza era fundamentalmente era un espacio de frontera, un espacio abierto, de frontera abierta con el indio. Por más que existiera el Salado, era una frontera abierta con el indio, donde había gente que vivía ahí, pero también había indios que entraban y salían para vender ponchos o salían de la frontera para entrar en tierra indígena y vender mercaderías. Era fundamentalmente agrícola y ganadera. La Matanza es una zona que se caracterizó, digamos, la zona más cercana a la ciudad de Buenos Aires se dedicaba más a las chacras y al trigo. El río Matanzas era en esa época mucho más caudaloso que lo que es ahora, entonces había ataonas, o sea, molinos, donde se hacía el trigo para abastecer a la ciudad de Buenos Aires. Fundamentalmente agroganadera, y en cuanto a la ganadería, había, según el periodo, había ganado vacuno, ganado mular. Hubo una época importante que en realidad toda la zona de Buenos Aires, todo lo que sería la campaña de Buenos Aires, se dedicó al ganado mular. Y bueno, y los equinos, por supuesto, ¿no? Y ovinos nunca faltó. Ovinos siempre hubo en todo el periodo, en toda la época colonial. Bueno, no podemos hablar de clases sociales, porque en realidad no había una sociedad rural, era una sociedad rural, y yo preferí dividir como para analizar en detalle cada grupo, y los dividí por su actividad, digamos, los labradores, los ganaderos y los hacendados labradores. Cuando hablamos de hacendados, no hablamos de hacendados con grandes haciendas como estamos acostumbrados a hablar en el siglo XIX, sino que todos eran pequeños hacendados. Incluso muchos de estos hacendados tenían haciendas pero no tenían tierras, ¿sí? O sea, tenían ganado pero no tenían tierras. Y los labradores generalmente eran los más pobres, y muchos de ellos no tenían tierras, sino que ocupaban o tierras ajenas o tierras realengas, o sea, tierras que no tenían propiedad. El padrón que da datos más exactos es el padrón de 1744. Para esa época, prácticamente el 40% eran indios. El 40% de los habitantes eran indios. Hay problemas para identificar a los que serían los que nosotros llamamos los blancos, porque en realidad no eran blancos, eran mestizos. O sea, ya había pasado el proceso de mestizaje. Entonces, había una alta mayoría mestiza. Y bueno, y también lo que se llama la gente de color, o bueno, donde no todos eran esclavos. Incluso, por ejemplo,
mulatos que estaban a cargo de estancias, ¿no? Como un tal Antonio Guzmán, que no me acuerdo. O sea, había cierta, o sea, en esa época La Pampa te daba la posibilidad de un acceso y de un cambio también social, ¿no? Y aparte en realidad eran todos muy austeros. O sea, si vos ves, por ejemplo, las sucesiones hay sucesiones que realmente son pobrísimas, o sea, que tenían apenas la ropa, su ropa y no tenían bienes materiales, pero estaban igual. Y los que tenían grandes casas, no eran grandes casas, eran casas que a lo mejor tenían 3 o 4 habitaciones, con una cocina aparte y un galpón. Entonces a lo mejor esos eran los que estaban mejor posesionados. Pero si vos ves los muebles, el mobiliario, eran muebles muy pobres. Unas sillas, unas mesas, algún escritorio que a lo mejor se caracterizaba por tener una llavecita. Entonces todo eso aparece en las sucesiones. Bueno. Y surge lo urbano porque en realidad hay como una especie, un orden. Primero se organiza lo parroquial. O sea, primero la necesidad de lo espiritual. Entonces en el 1730 se divide la campaña en parroquias. Entonces en cada parroquia se pone como un centro. Como no había ningún centro, ninguna iglesia, le piden a Merlo que preste su capilla. Entonces él dice, bueno, sí, está bien, pero por unos años. Entonces, claro, hace la capilla en Merlo. O sea, y la capilla de Merlo como centro parroquial. Luego, este hombre dona tierras para construir ahí un centro urbano. Eso también es muy interesante verlo. Y hay una copia de esa documentación en el Archivo General de Indias. Acá también en el Archivo Nacional hay. Cómo Merlo se empieza a preocupar para que se hiciera un poblado. Porque dona las tierras, las divide, empieza a invitar familias a que vivan en Merlo. Igualmente en este periodo, digamos, es incipiente, o sea, recién las familias, porque tampoco eran terrenos muy grandes, pero había familias que se empiezan a ubicar en Merlo. Fundamentalmente eran hacendados labradores, que combinaban las dos tareas, y labradores. Cuando hablamos, por supuesto que también vemos, por ejemplo, lecheros, o sea, algunos que se dedicaban a la leche para autoabastecerse, pero también para abastecer a la ciudad. Y después vemos como esta panadera, por ejemplo, esta panadera y constructora de adobes, serían como los primeros que hacen alguna cuestión extra, ¿no? Y después también es interesante ver el tema de los pulperos. Cuando vemos los pulperos de esta época, primero que existían los pulperos volantes, o sea, gente que iba con sus carretas a vender, salía a vender, como si fueran comerciantes ambulantes, pero también había gente que tenía en su estancia, vuelvo a decir, cuando digo estancia estoy diciendo lugar, o cuando hablo de hacienda que podían ser poquitas vacas, tenían despacho de bebidas, por ejemplo, y despacho de pulpería. Entonces vendían las cosas mínimas, pero dentro de su casa.